Hola, mi nombre es Estefanía, soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios y bueno, en realidad lo que hemos visto a lo largo de estos programas ha sido la crisis que existe en torno a la falta de agua en los distintos territorios, crisis que ha sido absolutamente provocada de una manera intencional. No es producto de factores como el cambio climático solamente. A partir de esta idea, desde el MAT creamos una instancia que se llama Cabildos por el Agua, para tratar específicamente el tema del agua en los distintos territorios. Bueno, los cabildos son un espacio de encuentro, de reflexión, es una instancia de conversación y debate, que en este caso están absolutamente direccionados al tema del agua. Por tanto, es la posibilidad de discutir qué es lo que como pueblos, como territorios, como comunidades, organizaciones, pensamos y proyectamos que debiese ser la gestión del agua, sabiendo que existen una serie de instrumentos privatizadores, partiendo por el Código de Agua, que fue generado en tiempos de dictadura en 1980, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de participación y con una mirada absolutamente neoliberal, entregando el agua al mercado a partir de crear derechos de aprovechamiento. Y esta entrega se hizo de manera gratuita y a perpetuidad, lo cual ha generado una serie de condiciones adversas en este tiempo para los distintos territorios. Quizás en esa misma época era mucho más insoslayable los impactos, pero en un contexto como el actual, en el que la crisis climática es insoslayable, es indudable, es innegable incluso, se hace fundamental que los pueblos nos reunamos a debatir cómo es que queremos dar el giro, y asimismo es la posibilidad de debatir sobre una serie de conceptos y términos que muchas veces pareciera que están dados de una manera natural y que todos debiésemos saber qué significa, como por ejemplo que el agua vuelva al Estado. ¿Queremos nosotros como territorios que el agua vuelva al Estado, sabiendo que en este momento el Estado es un instrumento absolutamente a favor de las corporaciones transnacionales? Creo que es una de las dudas que debiésemos plantear para que los propios territorios hagan su reflexión. Queremos un manejo integrado de cuenca, entendiendo que la utilización del agua es diferente para los pueblos de la cordillera y para los pueblos más próximos al mar. Es una reflexión que debemos dar. En este momento no existe una mirada jerarquizadora, si quisiéramos, del uso del agua. Entonces es fundamental que nosotros como pueblos podamos debatir cómo es que queremos que sean las prioridades del uso del agua en los distintos territorios, donde exista una prevalencia hacia en favor, digamos, como de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que es un derecho que en este momento en la Constitución no existe, pero que es una discusión que también debiésemos entregar. No es posible que en el 2019 sigamos pensando que nosotros seres humanos estamos por sobre todo, siendo que nosotros somos parte de un entorno que posibilita nuestra existencia y a la cual no le estamos dando cabida en este tipo de discusiones, que siguen siendo absolutamente miradas a favor de las corporaciones nacionales y transnacionales, a favor del mercado, a favor de sectores que están absolutamente desvinculados de la realidad territorial, lo cual genera una serie de dificultades y también una serie de lesiones y vulneraciones a nuestros derechos, y que, bueno, se manifiesta en que cada vez más existan mayores conflictos socioambientales por las diferentes temáticas, por las diferentes empresas transnacionales y nacionales, insisto,
que se instalan con una mirada y una, comillas, propuesta absolutamente desarrollista, con ideas de progresismos, pero que podemos palpar que estos desarrollismos están hechos para el beneficio de unos muy pocos y en desmedro de un gran número de personas que vemos como el empobrecimiento y la sequía se instala como si fuese algo natural en circunstancias que no lo es. Por tanto, la instancia de la realización de los cabildos del agua en los distintos territorios es fundamental porque es justamente un instrumento que posibilita y valida las voces de los distintos territorios donde no están permeados necesariamente con una visión única de economía, con una visión única de hacer política, con una visión única de organización, sino que intenta abordar la diversidad que somos, la diversidad que proponemos y que promovemos, y que muchas veces es opacada justamente desde una mirada que es muy centralista, desde una mirada que es muy presidencialista, desde una forma de hacer política que delega en la clase política aquello que debiese estar mucho más en manos de la gente. Cuando hablamos de democracia, no hablamos o no debiésemos hablar meramente de una democracia representativa, que sea el espacio de la votación donde tú marcas con un voto qué es lo que quieres, sino que debiese ser un espacio de democracia constante y permanente, donde seamos los propios habitantes quienes decidamos si aquellos proyectos, por ejemplo, o las distintas políticas que se quieren instalar para resolver ciertas temáticas, en teoría, son las que nosotros como habitantes de este cotidiano queremos. Por tanto, cuando planteamos que deben existir diferentes formas de organización, nosotros no solamente lo decimos desde un modo discursivo, sino que también planteamos esta posibilidad del espacio que, nos guste o no el término, es una posibilidad, es un encuentro, y lo que allí vaya a suceder va a ser tan heterogéneo como las diversas experiencias que existan. Desde el MAT hemos creado una instancia de inscripción para estos cabildos que se van a desarrollar durante los meses de octubre y de noviembre, en miras a generar desde las reflexiones que surjan una mirada común de cómo es que los diferentes pueblos, cómo es que los diferentes territorios estamos pensando que debiese ser la gestión del agua. ¿Cómo poder participar de estas instancias de los cabildos? Básicamente a través de la inscripción que sale en el correo que está aquí abajo. Y una vez que ustedes estén inscritos, inscriban su territorio, donde es necesario que hayan al menos 4 personas que puedan estar debatiendo, dialogando, que pueden ser personas de una organización ya conformada, de una organización que se conforme para ese momento específicamente, que puede ser de una junta de vecinos, de una junta barrial o de habitantes de distintos puntos de una cuenca. Solamente es necesario que estén las ganas y el interés de hacerlo, y una vez que ustedes hagan el proceso de inscripción van a recibir esta caja de herramientas que les comentaba, donde por un lado está el instructivo de cómo desarrollar los cabildos. Ahí hay una serie como de aspectos formales, quiénes son, cómo se llama el espacio o la cuenca de la cual ustedes quieren dialogar y debatir. Posteriormente, en la segunda página hay una zona de inscripción para que sepamos de dónde vienen como las ideas que se promueven en este espacio específico que constituye cada uno de los cabildos. Y luego en la página 3 ustedes se van a encontrar ya con la zona de preguntas y respuestas. Está la primera pregunta, que involucra a los distintos actores
que trabajan con el agua, que acaparan el agua, que son dueños de los derechos de agua de los distintos territorios, y esto tiene la intención de debatir específicamente respecto a los usos, la prioridad y la gestión del agua y cómo esto nos afecta o no dentro del territorio. Un poco con la idea de señalar que en Chile no existen, a partir de este tipo de organización y del mercado del agua finalmente, no existen establecidos los usos prioritarios del agua. Por tanto, es lo que finalmente termina consolidando un modelo que es absolutamente injusto para los territorios. Posteriormente, en la página 4 nos encontramos con cuáles son las opiniones que nosotros, desde las diferentes perspectivas que nos agrupemos en estos cabildos, es qué pensamos de la idea justamente de que exista una propiedad del agua, que exista una persona o una persona común o una persona jurídica que tenga propiedad respecto al agua. Posteriormente, en la página 5 nos encontramos justamente con la idea de los usos prioritarios que debiesen haber respecto al agua, no solamente en función de las personas, sino que también en función de las empresas, en función de los ecosistemas, de las recargas que debiesen existir para los distintos acuíferos, también en función, por supuesto, de toda la flora y fauna que habita en un territorio y que son tantas veces invisibilizados por este modelo. Y así, posteriormente, vamos como pasando a la idea de cómo es que nos imaginamos un territorio futuro, esperamos que en un corto y mediano plazo, pero cómo nos imaginamos en un futuro la gestión del agua. Y para eso es fundamental dar la discusión en torno a lo que pensamos con el manejo integrado de cuencas o con la gestión comunitaria del agua, o qué es lo que pasa respecto a la sanitaria en este momento, o qué es lo que pasa con respecto a las distintas agroindustrias que hay en los diferentes territorios a lo largo de Chile, y que son quienes finalmente tienen el mayor monopolio del agua, asimismo las empresas mineras y su permanente ampliación de frontera extractiva que existe. Y una vez que terminamos, prácticamente comenzamos a tomar como una suerte de medida respecto a los principales problemas que afecta a cada uno de los territorios que vayan a participar de este encuentro. Por un lado es la idea de señalar el problema y cómo podemos dar un giro, un cambio a este problema en una escala de corto, mediano y largo plazo. Un poco son los objetivos que como organizaciones conformadas ya con larga data o de organizaciones unidas o reunidas para esta instancia vamos debatiendo, ¿no? Cuáles son las proyecciones que nosotros mismos nos vamos trazando. Y finalmente también está la posibilidad de que, entendiendo que somos diversidades, que tenemos múltiples formas de ver y que quizás el manual que va a ir incluido dentro de la caja de herramientas no dé el ancho de lo que tú pretendas como debiese ser la gestión del agua. También existe la posibilidad de que lo sistematices, de que lo discutas, lo debatas, lo incorpores y finalmente una vez que se haya dado la discusión, todo esto será sistematizado según cada zonal y de ahí iremos generando una propuesta base que incluya la mirada nuestras miradas territoriales, nuestras voces, nuestra experiencia. Por tanto, es fundamental que participes,
tú, tu organización, tu colectivo, es fundamental que generemos los cambios que deseamos. No significa, cuando hablamos de que esto debiese cambiar, no significa solamente que cambien las personas que se manejan en las cúpulas, sino que también es fundamental que esté tu mirada impresa, porque de otra manera no hay generación de transformación ni de debate, que es fundamental. ¿Qué te pareció la experiencia de hacer un cabildo por el agua? Si quisieran hacer más. Sí, mira, primera experiencia, primera ocasión estuvo bien, tuvimos una buena acogida, las personas opinaron y vamos a seguir haciendo. Aquí mismo en la Florida estoy hablando con una junta de vecinos. Cabildo por el agua, le vamos a hacer entrega de unos arbolitos que ya están próximamente a aparecer. Mencionado en la pregunta anterior, ¿cómo imaginamos que debería ser la gestión del agua? ¿Quiénes deberían asumirla? Todo el agua, el eucalipto, claro, y absorben todo el agua. O sea, creo que aquí el gran terrorista chileno que tenemos son las forestales.